Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas, y es un auténtico placer, de verdad, que me hayáis invitado. Lo más difícil para un médico siempre es hablar para pacientes, así que espero no cometer el error de utilizar demasiados términos médicos, aunque me consta que todas vosotras, pues vamos, os podía poner yo a pasar consulta en cualquier momento, sabéis muchísimo de vuestra enfermedad. Eh, Voy a empezar, bueno, si esto simplemente es obligatorio, no tengo ningún interés comercial en nada de lo que pueda decir, ningún producto que pueda salir. Simplemente 2 diapositivas para presentar el grupo nuestro clínico y de investigación. Muy fácil y muy sencillito. Básicamente tenemos 2 ramas en nuestro grupo de superficie ocular epitelioma. Uno que se dedica a terapias avanzadas, terapia celular para enfermedades de la superficie ocular, y otro que es en el que está el tema de ojo seco, como veis ahí, en el que ahora mismo hemos ido en varias etapas, pero ahora mismo estamos buscando biomarcadores que permitan que los ensayos clínicos que han de hacerse para probar productos terapéuticos tengan más éxito, porque es un gran problema traer productos al mercado en ojo seco por la problemática de los ensayos. Y sin más me meto ya con unas poquitas diapositivas antes de entrar de lleno en cosas que tienen que ver con el cumplimiento. Sé que no os tengo que recordar a ninguna que es esto del ojo seco, pero me gustan mucho estas imágenes del doctor Steinflufelder porque en una imagen se ve lo que es el ojo seco y todas las cosas que pueden pasar. Veis aquí una situación normal, la lágrima, su superficie ocular en buen estado, con muchísimos componentes, la capa lipídica. En esta parte acuosa se han descrito ya más de 1000 sustancias, si no me equivoco, 1000 sustancias. Tened en cuenta que esto da de comer a la córnea. Y bueno, y por cierto, os estoy tratando de tú, espero que no os importe. Fijaros que en esta imagen de la derecha, que representaría un ojo seco, tenemos una gota más pequeña representando la posibilidad de una hiposecreción, tenemos una rotura de la capa lipídica, que casi siempre se ocurre en el síndrome de Sjögren, luego lo mencionaremos, entre otras cosas que ocurren, pues el exceso de evaporación y el que haya aún menos cantidad de lágrima disponible. Tenemos, al disminuir el volumen de agua, la disminución de todas esas moléculas que nutren, defienden la superficie ocular, y una mayor cantidad de moléculas inflamatorias. ¿De acuerdo? Esto hace que el epitelio sufra. Y esto es lo que vemos cuando vais a la consulta de un oftalmólogo y ponemos fluoresceína, pues aquí en un epitelio normal la fluoresceína resbala, no vemos nada, tinción negativa. Cuando ponemos aquí fluoresceína, pues se mete en estos sitios donde el epitelio está fracasando y vemos esos puntitos que os decimos como tenéis una queratitis punteada, o a veces decimos úlceras, aunque no es un término correcto, son queratitis punteada superficial. Veis que los nervios de la córnea están ahí mismo. La córnea es el tejido de todo el organismo que mayor cantidad de fibras nerviosas sensitivas tiene. Todo en la córnea duele muchísimo más que en cualquier otro sitio. Y bueno, pues por eso el dolor es una complicación frecuente, y aquí tenéis figuras de microscopía con focal in vivo donde podemos ver que los nervios están afectados en la mayoría de los Sjögren. Bueno, pues dicho esto, no os voy a aburrir. Os lo prometo, con toda la patogenia de todo este círculo vicioso que ya conocéis. Bueno, no es el objetivo de esta charla, pero sí quería recordar, bueno, pues lo complejo de todo esto, los factores que hay. Recordaros que el ojo seco, la enfermedad de ojo seco no es una sola enfermedad, son muchas posibilidades a las que se puede llegar, es una especie de embudo a la que se puede llegar de muchas maneras. Y bueno, pues tratamientos hay muchos, pero con matices. Puede parecer que hay muchos porque hay muchas cosas que se pueden hacer, como estáis viendo por aquí aparecer pues un montón de tratamientos. Y si vamos a esta otra diapositiva, pues uno dice, la de posibilidades que tengo para tratar mi ojo seco, y realmente las hay, pero muchas, como veis, pues son educación, quitar fármacos que no se necesitan, aportes de ácidos grasos, etcétera, pero lo que es más importante, según mi parecer, es abordar la patogenia, es decir, el mecanismo común que hace que
que al final haya una alteración de los mecanismos que tienen que producir lágrima y todos sus componentes, que es inflamación. Entonces, realmente aquí es donde tenemos una gran escasez y lo veremos un poquito más adelante también. He seleccionado algunos tópicos que me parecía que podían tener que ver con la dificultad de cumplimiento, etcétera, pues cumpliendo con el título de esta presentación. Me voy a dejar muchas cosas fuera, seguro, pero bueno, luego está el turno de preguntas para ello. ¿Qué podemos decir? La hidratación diurna y nocturna. Bueno, pues que la frecuencia necesaria, quiero decir, si un paciente necesita 6 veces, pues no hay que pensar que me pongo 4 porque es que me estoy poniendo sino mucho. Y de hecho, algo que, y esto es muy opinable, esta es mi opinión, si alguno de vosotras tiene que usar más de 6 veces al día lágrimas y aún así está mal, desde luego hay que revisarlo porque algo no está bien, ese ojo no está bien tratado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la lágrima favorita o preferible? Pues ahora hay una inundación tremenda, hay muchas lágrimas porque todas las compañías farmacéuticas quieren tener su lágrima artificial, saben que las van a vender, hay mucha gente con ojo seco. Mientras no haya conservantes, yo suelo respetar las preferencias personales y no empeñarme en que el paciente que está a gusto con su lágrima tiene que probar la última que me han dicho solo porque es la última que me han dicho. La experiencia me ha dicho que una lágrima que a un paciente le encanta y es su favorita y está a gusto con él, al paciente de la consulta de al lado no le gusta absolutamente nada. Entonces, y no logro encontrar la causa. Intentamos respetar las preferencias, ¿de acuerdo? Sabéis que el ácido hialurónico es componente de muchas de ellas, pero no a todo el mundo le va bien el ácido hialurónico, ¿de acuerdo? El ácido hialurónico actúa mediante receptores que hay en la superficie ocular, más altos, más bajos, según enfermedades, y hay veces que puede no ser beneficioso. O sea, que hay que escucharos y si decís las lágrimas que yo he probado con ácido hialurónico no me van, no empeñarnos en daros esas lágrimas, ¿de acuerdo? O sea, respetar vuestras preferencias, aunque os aconsejemos. Gotas frías, pues esto tampoco está escrito en ninguna parte, pero no hace falta hacer ningún ensayo clínico que demuestre que el frío es antiinflamatorio, todos lo sabemos. Entonces, como todos tenemos nevera en casa, pues mientras estemos en casa, salvo que a alguien especialmente no le gusten, pues podemos tenerlas en casa y bueno, pues beneficiarnos de ese frío que no cuesta nada, ¿de acuerdo? Hay muy poquitos estudios que demuestran la superioridad de una lágrima buena frente a otra lágrima también buena, pero con composición diferente. Es muy, muy difícil demostrar esa superioridad, con lo cual la mayoría de los estudios que hay pues demuestran la superioridad de una lágrima pues frente a suero salino, y claro, ¿cómo no va a ser mejor que suero salino? ¿De acuerdo? Entonces, nos es muy difícil cuando nos preguntáis ¿qué lágrima es mejor? Pues os lo tenemos que decir un poco desde el plano teórico. Pues esta lágrima tiene este componente, este otro, a mí me parece buena, pero de nuevo, probar y la que más guste, ¿de acuerdo? En cuanto a la hidratación nocturna, ¿cuándo la uso, cuándo no? Pues es obvio también cuando la sequedad nos despierta o cuando me levanto, aunque no me despierte durante la noche, cuando me levanto con los ojos secos, me cuesta abrirlos, pues hay que probar también. Hay ahora, afortunadamente, porque esto hace 10 años realmente es que no había más que un gel y una pomada, había muy poquito, ahora hay bastantes opciones, pomadas, geles, también probar y respetar vuestras preferencias, pero lo que para mí es más importante, si un paciente que lo usa, geles, pomadas, me dicen no es suficiente, me sigo levantando mal, entonces hay que volver atrás porque esa inflamación no está tratada suficientemente, si no debería ser suficiente. Y un consejo también que yo creo que es obvio, debemos probar una cosa de cada vez, es decir, no huir de la tentación de voy a probar este fármaco que me ha puesto mi doctor, pero voy a cambiar esta otra lágrima que acaba de salir o me acaban de dar en la farmacia. Si pruebo dos cosas a la vez y me van bien o me va mal, no voy a saber exactamente qué de las dos cosas me ha ido bien. Así que una cosa de cada vez y dándonos unos días o semanas para definitivamente decir esto sí o esto no. ¿De acuerdo? En términos de lágrimas, que lo que tengo que hacer es ver que me sientan bien. No en términos de medicación, donde necesitamos más tiempo para ver si es efectivo. ¿Vale? Luego todo lo que queráis me preguntéis al respecto. Vamos a tocar el tema de los derivados hemáticos, sueros, plasmas, etcétera. Con estas fotos os quería indicar por qué
pueden ser muy útiles. Esta sería la composición de una lágrima normal, de nuestra lágrima que habéis visto, y esta sería pues lo que es una lágrima artificial. Sí que es cierto que ahora tienen más componentes, ahora son más enriquecidas, tienen más cosas que solo electrolitos, pero aún así una lágrima nunca va a sustituir a nuestra lágrima y además nuestra lágrima se está produciendo, liberando constantemente, mientras una lágrima artificial pues no nos la podemos poner continuamente. La idea de los productos hemáticos es aportar esos factores de crecimiento, ciertas moléculas beneficiosas que faltan en una lágrima disminuida en cantidad. Hay varios derivados hemáticos, fosforo autólogo, plasma rico en plaquetas, plasma rico en factores de crecimiento. Sin ninguna duda el mejor es este. Otra cosa es que lo pueda conseguir o no, me lo den en la seguridad social o no, pero debo deciros que es superior a los otros dos productos, por supuesto. Y bueno, que existen otros productos para algunas excepciones en que no pueden, por lo que sea, no se puede hacer un suero autólogo, o sea, de mi misma sangre. Cosas como colirio de membrana amniótica, colirio de insulina, no existe ninguna evidencia de que funciona o en qué casos, pero tendremos evidencia la que se pueda, que siempre suelen ser con estudios retrospectivos, pues la tendremos en poco tiempo. Los derivados hemáticos durante el día, pues de nuevo, plasma mejor que suero, que no tengo posibilidad, o la verdad es que suele ocurrir que el suero sí lo dan en la seguridad social, el plasma no, pero no debemos olvidar que el plasma es mejor y que el PRGF es mejor que el PRP. 3, 4 veces al día, 4, 5, 6, pues las que podamos según nuestro preparado, pero desde luego pueden ser más y en algunos casos llegamos a tener que utilizar 6 veces, bueno, pues en casos más complejos que estos, casos en los que hacemos terapia celular, pues podemos llegar hasta 6, 7 veces. Idealmente, si la enfermedad sistémica está activa, deberíamos no usar suero, porque en el suero hay una mayor concentración de moléculas inflamatorias y se ha demostrado. Hemos hecho un estudio viendo plasma, viendo suero, y la concentración de moléculas que llamamos proinflamatorias es más alta en el suero que en el plasma, y además pues hay células, leucocitos en el suero que no hay se pueden escapar derivados de leucocitos que no hay en el plasma. Esto es un poco complejo, pero realmente cuando una enfermedad está activa es mejor utilizar plasma. Está indicado si hay enfermedad corneal, y de hecho sé que hay hospitales que para pues, evitar un poco el gasto restringen, y el oftalmólogo realmente tiene que demostrar que ese paciente tiene queratitis, que tiene queratitis punteada superficial, y si no, no suelen darlo. También puede estar en el dolor neuropático, un tema muy, muy difícil de abordar, y hay alguna publicación donde sí que parece que puede ser efectivo, y bueno, pues al menos podemos echar mano de alguna publicación para convencer a los hospitales que hagan este suero a un determinado paciente o plasma. En los tapones lagrimales no voy a entrar mucho, salvo deciros que si se usan la inflamación se tiene que haber controlado primero, porque si no hacemos que esta lágrima inflamada esté más tiempo en contacto con la superficie ocular. Nosotros no los usamos. Yo no creo que sea bueno interrumpir el tráfico de producción, distribución, eliminación, y si se interrumpe la eliminación hay evidencias de que puede también disminuir la producción, y en definitiva no he visto ningún beneficio y no los uso. Tema de disfunción de las glándulas de meibomio, me imagino que os preocupa porque cada vez se habla mucho más de ello. Sabéis que esto es lo mismo que blefaritis posterior, que antes decíamos más blefaritis, ahora disfunción de glándula de meibomio. Está prácticamente presente en cualquier tipo de ojo seco, salvo en los leves, ¿de acuerdo? Si uno mira los bordes palpebrales, los suele haber, y sabéis pues que esto crea una disfunción de esa capa lipídica externa que es importantísima. Daros cuenta que tenemos 35 o 40 glándulas en cada párpado solo para esta capa, luego debe ser muy importante. Evita esa fricción que tendríamos de parpadear las 19.000 veces que tenemos que parpadear al día. Bueno, tiene muchas funciones, ahora no tenemos tiempo con detalle, pero cuando esta capa falla, los problemas pues se empeoran. Entonces, debemos realizar higiene palpebral siempre que se pueda. Es barato, es baratísimo, prácticamente no necesitamos más que nuestros dedos. Es efectivo, se ha demostrado su efectividad, es sencilla y es rápida.
teniendo en cuenta que algo que es para siempre pues debe ser efectiva, rápida y sencilla. 3 pasos, calor, hay a veces que el paciente no lo lleva bien, si hay un componente de rosácea asociado, pues el calor no suele ir bien, pero suele ir bien. Masaje es la parte fundamental porque es la parte que se encarga de que estas glándulas funcionen un poquito mejor, ten en cuenta que estas glándulas están igualmente inflamadas. Y luego, pues limpieza del borde vertebral y pestañas cuando es necesario. Y, por cierto, esta meibografía pues es de una persona normal y esta de un Sjögren. ¿Cuál es el problema? Pues que requiere un tiempo enseñarla, explicarla y en las consultas siguientes corregirlas porque no suele hacerse bien en la primera consulta. Es un tiempo que no solemos, bueno, pues que yo procuro tener, pero que realmente pues entiendo que muchos de mis colegas que trabajan con más constricción de tiempo pues no tienen. Realmente este es el mayor problema. Esto hace que si no se explica pues se haga mal, se hace poco, el paciente no está motivado, se vuelve inefectivo y la abandona. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un tema importante. Hay alternativas que el único problema que tienen es que son más costosas. La termopulsación, el problema es que es muy caro, pero si no fuera así, pues estaría muy indicado en todos. Realmente lo debemos indicar en pacientes pues, que no quieren, no pueden y pueden permitírselo, o pacientes que tienen alguna contraindicación que sería contraindicaciones para apretar el párpado sobre el globo ocular. Por ejemplo, cuando tenemos una miopía patológica, cuando hay una lente intraocular en los operados de cristalino, de catarata, queratocono, cirugía refractiva recientemente hecha. En esos casos hay que apretar con precaución y podría estar contraindicado. Hay también terapias no farmacológicas para esta disfunción de glándulas de meibomio. ¿Funcionan o no funcionan? Pues esta pregunta ahora mismo no la podemos contestar con absoluto rigor. No hay ensayos clínicos todavía, ensayos clínicos randomizados, doble enmascarados. Sí que hay muchos estudios que prospectivos, pero sin grupo control, o retrospectivos que demuestran que es segura y que es efectiva, pero la eficacia que se demuestra en un ensayo clínico todavía no existe. Serían las llamadas terapias con luz pulsada o asociado a terapia con luz de baja intensidad. ¿Cuál es el problema? Pues que de nuevo es costoso y que no está en absoluto protocolizado. Hay diferentes aparatos, hay bastantes aparatos, con lo cual comparar con cuál me quedo, cuál es el mejor es difícil, sino imposible. Y cuando hablo de protocolos diferentes, pues es que hay sitios donde lo hacen una vez, en otros 2. Pues nosotros hemos decidido hacer 3, hemos decidido combinar las 2 cosas, en otros sitios hacen solo una, en fin, no está todavía, bueno, pues con esos problemas de las cosas que no llevan demasiado tiempo aún en el mercado. Vale. Fármacos, pues de todos los fármacos que uno ve aquí en principio dice, pues si tengo muchos fármacos, pues realmente, fijaros, en los fármacos antiinflamatorios, pues indicación que ponga en el prospecto indicado para enfermedad de ojo seco, pues hay algunos corticoides, pero no todos. Las tetraciclinas orales, que las empleamos sobre todo cuando hay disfunción de glándulas de meibomio seria, pues no está, es fuera de indicación. Acitromicina tópica oral, pues también. Fármacos antiinflamatorios y moduladores, pues solo tenemos este. Es el único fármaco en el que uno encuentra aprobado para la enfermedad de ojo seco. ¿De acuerdo? Los demás que podemos usar, bueno, pues el tacrolimus, que puede usarse cuando sobre todo fracasa la ciclosporina, no lo tenemos ni lo vamos a tener. Usamos fórmulas magistrales. Lifitegrast, como sabéis, pues está aprobado en Estados Unidos, creo que ahora también en Canadá, no en Europa y me temo que va a tardar. Ciclosporinas, pues las que conocéis era, bueno, hasta hace unos años, pues era esta, pero nunca la tuvimos. En realidad había que pedirla fuera, que si Andorra, que si hacerla en fórmulas magistrales, y la concentración esta que hay en muchas fórmulas magistrales aún, pues no fue al azar, simplemente fue copiada de esta primera ciclosporina, que es la que existe en muchos países. En Europa esta no logró entrar y la que ha entrado es la de 0,1% en emulsión catiónica, realmente con un vehículo muy interesante que hace que esta ciclosporina no sea la misma que nos puedan preparar en algunas farmacias, aunque tenga esta misma concentración. Se sigue haciendo, se puede usar, pero tenemos que saber que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Esta está aprobado por la Agencia Europea. Ha entrado con la indicación de queratitis grave en el contexto de enfermedad de ojo seco. Tiene que ser
para que tengáis derecho a reembolso hospitalario prescrita por un oftalmólogo en la Seguridad Social y liberada por farmacia hospitalaria. Y bueno, pues ha entrado así, equivocado según mi opinión, pero esto es un tema político, pues con la idea de ahorrar gasto farmacéutico, que en realidad no está ocurriendo así. Sin reembolso puede comprarse en cualquier farmacia. Cosas que yo querría matizar de la ciclosporina tópica. Es un fármaco a largo plazo. Decir que lo he probado 2 meses y que no me ha resultado efectivo no es válido. El mínimo tiempo son 3 meses, idealmente 6, pero luego veremos que a lo mejor incluso más, ¿de acuerdo? O sea, el objetivo es intentar tolerarla y la sigo usando, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que estos fármacos se usan para disminuir o eliminar el uso de corticoides. La mayoría de vosotras estaríais muy bien si usarais un corticoide 5 gotas al día, 6 gotas al día, pero eso en el plazo de 1 año, 2 años, pues acabaríais con catarata seguro y con glaucoma. Y el glaucoma no es una broma, es una enfermedad irreversible y que produce ceguera. Entonces, los corticoides se pueden usar en forma de choques cuando hay que usarlos, pero no se pueden usar de forma crónica y para eso metemos estos fármacos. Y este es el mismo concepto tópico para enfermedad de ojo seco o sistémico para enfermedades autoinmunes de cualquier tipo. ¿Vale? Sabemos que iniciándolos con corticoides en una pauta corta y de disminución son más efectivos y se tolera mejor la ciclosporina. ¿De acuerdo? El problema de la ciclosporina es la tolerabilidad. Es un fármaco muy lipídico, muy graso, es difícil hacerlo bien. Creo sinceramente que la formulación que existe ahora mismo es la mejor que hay en el mercado, pero aún así la tolerabilidad, queremos decir tolerabilidad, no tolerancia, aunque a veces se me escape, pues suele ser buena, regular, pero puede ser mala hasta el punto de no poderlo tolerar. Pero siempre se pueden hacer cosas para mejorarla y hemos recuperado pacientes que no la toleraban y ahora la toleran. Lo primero es explicaros, eso es labor nuestra, que esto es un fármaco, no es una lágrima. Es decir, una lágrima que me escueza es una tontería de lágrima, ¿para qué me voy a poner una lágrima que me escueza? Sin embargo, un fármaco que además solo me tengo que poner una vez al día, pues si me escuece y me puedo aguantar, pues me aguanto. Y hay maneras para que me escueza menos. Es decir, si ha pasado 1 hora y me sigue escociendo una barbaridad, no, por supuesto, no hablamos de eso. Hay cosas que se pueden hacer, cambiarlo de día, asociar lágrima, etc. Pero la idea es que tengo que intentar tolerarlo porque además es que no hay otro fármaco disponible. ¿Vale? Como os decía, hay pautas para intentar ayudaros a tolerarlo mejor. Esto depende mucho de la idiosincrasia de cada paciente, de la vida que haga, el resto de medicaciones, etc. Se pueden usar, como decía, medicaciones concomitantes, también variarán según cada paciente. Y como me imagino que esta es una pregunta porque surge muchas veces, intento contestarla ya. No hay absolutamente nada descrito, publicado ni reportado como efectos adversos a largo plazo. Se puede usar crónicamente, tanto como le dure a uno la vida, y no hay niveles sistémicos apreciables. Me diréis, bueno, la ciclosporina la tenemos en el mercado, pues si contamos con el preparado anterior desde el año 2003, no tenemos 50 años de experiencia, pero en realidad sí que los tenemos, porque antes de tener estos preparados comerciales, los oftalmólogos hemos usado ciclosporina preparada en forma magistral de la intravenosa hace más de 60 años, desde hace muchísimo tiempo, porque sabemos que es un fármaco muy, muy buen antiinflamatorio y muy durador. No hay efectos adversos y no hay niveles sistémicos apreciables en sangre, con lo cual los efectos secundarios que podáis oír y ver de la ciclosporina tomada por vía oral, que también la usamos los oftalmólogos para otras cosas, no existen aquí, ¿de acuerdo? O sea que no hay ningún problema. Os quería presentar 3 casos. No importa que esto esté en inglés porque no nos hace falta verlos, os los cuento, para que entendáis alguna cosa con la ciclosporina. Esto es una mujer, de hecho es una doctora, 54 años, Sjögren desde hace 10 años, que ha controlado bien unos años con lágrimas, pero que lleva 4 años fatal. Fatal, y fijaros que estos son los famosos filamentos que duelen muchísimo, que causan muchísimo dolor. Bueno, pues la pusimos, ella ya tenía todo el tratamiento de lágrimas, etcétera, la pusimos con higiene vertebral que no hacía y con corticoide y ciclosporina. A los 2 meses viene igual de desesperada porque, bueno, he mejorado un poco, pero sigo fatal. La convencemos de que tiene que esperar.
y de hecho le digo que está bastante mejor, pero claro, por mucho que os digamos nosotros, tú con esta mejor, os tenéis que sentir mejor. El dolor pues es imposible de tolerar. Entonces, bueno, pues vemos que vamos mejorando, pero no podemos dejar a un paciente así, tiene que mejorar. Subimos un poquito la ciclosporina, esperamos un poquito, 6 meses, todavía no estaba bien, todavía no se sentía bien y tardamos 13 meses en lograr que esta córnea aclarara bastante y ella se sintiera contenta, ¿de acuerdo? Más de un año. Pero fijaros en ese otro paciente que es que pues tardamos 2 años, ¿de acuerdo? Y partíamos de una situación mejor. 6 meses, un año, todavía hay queratitis, 2 años. O sea que el truco está en tolerarlo y dejarlo actuar. Siendo tan cómodo como 1 o 2 veces al día como máximo, tenemos que intentarlo. ¿Vale? Si un paciente de todas maneras no responde a ciclosporina, lo cual es raro, tolerándola, tenemos que volver atrás nosotros y volver a historiar al paciente porque algo puede estar pasando. Y os pongo un ejemplo. Este es un varón, varón de 39 años que viene diagnosticado de Sjögren, bueno, pues que lleva 14 meses con ciclosporina y no ha respondido. Para empezar, cuando vemos un varón y joven con Sjögren se nos tienen que encender las alarmas porque es muy, muy, muy raro. Yo solo recuerdo 2 varones con síndrome de Sjögren y sí que recuerdo otros 3 que venían con Sjögren y no lo eran, no lo eran. Un varón de 39 años es prácticamente imposible que tenga Sjögren. No sé si veis aquí la queratitis punteada, la tenían y bueno, pues es que con unos Schirmer bajos, pues en principio esto parecía un Sjögren. Al final le hice una PCR y demostramos que lo que tenía era una infección crónica por clamidia, con un tratamiento de 8 semanas de doxiciclina. Él y su pareja, el paciente está curado, ni Sjögren ni nada, curado. Ya no le vuelvo a ver. Tengo contacto con él porque es veterinario y bueno, pues fijaros la diferencia entre curar y controlar. Y esto me lleva al mensaje que os quería dejar, que os he intentado decir. Desgraciadamente no conocemos la causa ni de prácticamente ningún ojo seco ni del Sjögren, aunque tengamos nombres para muchas enfermedades, conocemos la evolución, cómo intentar abordar el tratamiento, etcétera. Si no sabemos la causa inicial, no podemos curarlas. Entonces, no podemos curar un Sjögren, pero sí que tenemos que mejorarlo como para llevar una calidad de vida lo más cercana a la normalidad. Si no, hemos fracasado, ¿de acuerdo? De acuerdo que a lo mejor no puedo estar 8 horas en un ordenador seguidas, etcétera, pero debo ser capaz de leer, debo ser capaz de conducir con cierta limitación, pero debemos llegar ahí, ¿de acuerdo? En mi opinión, el tratamiento de una enfermedad de ojo seco, Sjögren o no, debe dirigirse primero a disminuir la inflamación, porque este acúmulo de linfocitos que llenan la conjuntiva, las glándulas lagrimales y salivares también, en vuestro caso en Sjögren, es lo que hace que las células epiteliales, que son las que se agregan, no puedan funcionar, están ahogadas por ese exceso de inflamación. O sea, que eso hay que quitarlo, si no, por mucho secretagogo, por mucha lágrima, no logramos abordar el tema. Debemos ser conscientes de que apenas tenemos fármacos antiinflamatorios para uso tópico aprobados para EOS. De hecho, solo tenemos uno, lamentablemente, solo tenemos ciclosporina. Hay que empezar el tratamiento cuanto antes, preferiblemente cuando una lubricación moderada no es suficiente. Si con 4 o 6 gotas al día no tengo bastante, sigo fatal, sigo mal, hay que empezar el tratamiento y cuanto antes mejor. Y esto pues es una riña para nosotros como médicos y para vosotros como pacientes también. No valen evaluaciones anuales médicas cuando es suficiente, pues porque estáis súper bien o porque algo falla en el sistema sanitario. Una evaluación anual en un paciente que está con problemas no es justificable, hay que hacerlo de otra manera. Pues yo con esto he terminado, solo quería daros de nuevo las gracias y no solo a vosotros como asociación, creo que hacéis una labor fantástica, a Jenny e Inga, que creo, seguro que estáis de acuerdo, creo que tenéis una fabulosa presidenta y también a Santeni, a su directora en España, Teresa del Río, por esta amable invitación y a vosotros por escucharme y abierta a lo que me deseéis preguntar. Muy bien, fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias por
Ay, No sé qué perdón, tengo que hacer ahora, dejar de compartir. perdón. Quizá voy a apagar la presentación. Bueno, lo puedes dejar así. Supongo, No es pasa que nada. ¿vosotros me estáis viendo? Sí, Ah, yo es que no veo nada más que nada, sí, no sí, veo. es Vale, que hemos yo no os veo. pedido, para tener más ancho Pero de banda, mientras, que se apaguen perfecto, los, ningún problema. ¿vale? Se apaguen los micrófonos y las cámaras. Perfecto, Entonces, pues nada, bueno, sí, tenemos algunas preguntas. Muchas gracias por estar por aquí, por supuesto. explicarnos todo esto también, ¿no? Ujú. Pero me ha entrado una duda mientras hablabas de de la ciclosporina. ¿Este fármaco puede ser aplicado de forma preventiva? Em, Preventiva, sí. O sea, si queremos decir por preventiva que cuanto antes me lo aplique mejor, sí, es lo que se debería hacer. Sí, el problema es que es de difícil, cuesta conseguirlo. Cuesta conseguirlo, entonces, a ver, los oftalmólogos, de verdad que no tenemos la culpa de que en los hospitales públicos nos lo den con más frecuencia. Hay hospitales que tienen la orden de no darlo, ¿de acuerdo? Y hay otros hospitales que, aunque sí lo liberan, pues exigen mucho papeleo y mucho rollo. O sea, no es un fármaco que uno pueda prescribir una receta de el fármaco comercial y ya está. Entonces, eso también nos limita un poco a la hora de, bueno, vamos a esperar un poco, pero idealmente, lo que os decía antes, si estoy usando 4 o 6 gotas de lágrima y no estoy bien, debo usarlo. Se sabe que cuanto antes empiece, mucho mejor. Esto es sentido común. Cuanto antes quite la inflamación del medio, mucho mejor, porque si no la inflamación va creciendo. Y sí que se ha demostrado en ojos secos más graves, porque hay un paciente que desgraciadamente tiene un ojo seco más grave que Sjögren, que son aquellos pacientes, se llama enfermedad de injerto contra huésped, son aquellos que tienen leucemias, malignidades sanguíneas, que son trasplantados de médula ósea y desarrollan un síndrome de ojo seco brutal, brutal, brutal. Se ha hecho un estudio en el que, dándoselo de manera preventiva antes, porque ese ojo seco sí que sabemos cuándo empieza, en el momento que se hace el trasplante, dándolo antes del trasplante, se logra disminuir muchísimo la frecuencia. O sea que la respuesta es que sí, que Vale. ojalá pudiéramos. Sí, sí, sí. Y siempre Ahora, se puede comprar. Recordad que tampoco es tan caro y que bueno, pues si uno se permite tomarse cervezas y cafés y demás, a veces pues habrá que gastárselo en medicinas. pero si una persona lleva años con tratamiento de ciclosporina y además de sus lágrimas y el suero y el gel para la noche y todo eso, y tiene todos los cuidados habidos y por haber, ¿no? ¿Puede producirse un efecto cansancio del tratamiento? ¿Es hora de cambiar de tratamiento? Mira, no está demostrado, pero o sea, esta pregunta que me haces y muchas más que surgen y surgirán, la tengo que contestar basada un poco en la experiencia porque no hay estudios que digan que cambiándolo se mejora, etcétera. Sí que hay un estudio que demuestra que parando ciclosporina al cabo de 3 años, un porcentaje muy importante de pacientes no tuvieron que volverla a usar en un tiempo de seguimiento de 5 años. Es decir, no sabemos qué pasaría después. Otros la tuvieron que usar, pero al cabo de un tiempo, de un año, y otros tuvieron que usarla enseguida. En este caso que me dices, llevo mucho tiempo con ella y yo intentaría revisar todo, la intento parar, yo al cabo de 3 años intento pararla. Y si vemos que no se puede, se vuelve a usar. Y si no es suficiente, se pueden añadir otras cosas, pero otras cosas que ya son fórmulas magistrales. En Mm. España, ¿qué podemos hacer? Pues añadir tacrolimus, añadir medrosa y progesterona y no mucho más. No mucho más. Realmente, créeme si te digo que estamos muy frustrados también nosotros porque tenemos muy poquitas opciones. Tenemos más corticoides, eso sí, Sí. más blandos, que parecen menos provocadores de problemas. Pero realmente fármacos similares a la ciclosporina que uno pueda dar con seguridad e intentar con ello no usar mucho corticoide, realmente no tenemos más que ese. Y el Icitegras no tiene pinta de venir a Europa pronto. Ya. No sé si Y ahora contesta. que, y ahora que lo mencionas, ¿qué avances tenemos ahora mismo para hidratar los ojos? Ya tenemos el suerautólogo, por ejemplo, y las lágrimas que has mencionado, ¿no? Pero ¿hay algún otro compuesto
además de, aquí incluyo también el ácido hialurónico. ¿Hay algún otro compuesto que se pueda decir que Bueno, sea efectivo para mejorar la hidratación? hay lágrimas y cada vez salen más con compuestos, digamos, mezclados en la misma lágrima, en que juntan ácido hialurónico con varios otros componentes. Y eso es lo que me refería antes en que la calidad de las lágrimas artificiales de hoy en día es infinitamente mejor que las que teníamos hace muchos años, ¿de acuerdo? O sea, hay lágrimas muy buenas. Pero eso, desgraciadamente, no redunda en que en algunos pacientes, en muchos sí, en que yo esté mejor porque me cambies de una lágrima normalita que solo tiene ácido hialurónico a una lágrima más compleja en la que se añaden otros componentes. Pero hay pacientes que sí, que cambiándoles de una lágrima que dura muy poquito, etcétera, a una que dura más, pues mejoran. En otros no es suficiente. Tened en cuenta que con la lágrima, que siempre es necesaria, es el paso 1, no estamos abordando la causa de la enfermedad, la patogenia, el mecanismo, que es la inflamación. Entonces, eh, pues eso, no Yo debemos quería olvidar. Lágrimas hay quería- muchísimas y hay muy buenas, cada vez hay más. Hay una cuestión hay una cuestión que preocupa mucho, ¿no? A los que en algún momento hemos tenido crisis terribles de ojo seco, es si podemos llegar a perder el ojo a causa del ojo seco y sus consecuencias. Hablemos de úlceras o hablemos Mm. de queratitis continuadas. Perder visión. Bueno, me explico, una queratitis punteada, por muy dolorosa y seria que sean, no va a llevar a la pérdida del ojo, de la córnea, etcétera, pero sí de la visión, lógicamente. Eso no os lo tengo que decir, porque todos vosotros los que hayáis experimentado esas crisis de queratitis cuando afectan al área visual, o sea, la zona de la córnea que está encima de la pupila, la visión disminuye. ¿Se puede complicar todo eso? Yo lo he visto muy poquito y lo he visto hace años, cuando realmente se cuidaban peor a estos pacientes. Una queratitis intensa, pueden esos focos coalescer en un defecto epitelial. Ese defecto epitelial se puede contaminar. Ya tenemos ahí una úlcera infecciosa, y una úlcera infecciosa es de lo más grave que le puede ocurrir a una córnea. Una úlcera infecciosa pues puede acabar con la córnea y con la visión y con el globo ocular. Esto es extremadamente raro. Yo solo recuerdo haber visto un paciente y en mis épocas de residencia. Ahora mismo tenían que juntarse una serie de cosas, como que yo, paciente, no quiero ir a que nadie me haga nada ni me vea, y yo, médico, te estoy atendiendo fatal. O sea, eso no puede pasar. Hay otras cosas que un paciente con síndrome de Sjögren secundario puede tener, pero ya no es ojo seco. ¿De acuerdo? Un paciente, por ejemplo, con Sjögren secundario, artritis reumatoide, puede tener una queratitis ulcerativa periférica, pero eso es por la artritis reumatoide, no en sí por el Sjögren. Eso es un proceso más grave, pero como decía, es en la responsabilidad de la enfermedad autoinmune asociada, no secundaria. Otro comentario que surge muy a menudo es la utilización de los omega 3 y el espino Mm, amarillo. mm, Particularmente yo lo he escuchado muchísimo a mucha gente, bueno, a mucha gente, o decir, ¿no?, que son eficaces. Y de mm, hecho nos escribió una compañera comentándolo. ¿Qué ujú. opinas sobre eso? Pues mira, demostración científica de todo esto, pues ahora mismo nos hemos quedado un poco aturdidos porque estábamos convencidos por un estudio muy grande en miles de pacientes que se hizo, donde se demostró la eficacia de omega 3 7 para enfermedad de ojo seco y para otras enfermedades inflamatorias, pues son ácidos grasos antiinflamatorios, digamos, frente al omega 6, que es en lo que son ricos todos estos alimentos artificiales que cada vez comemos más. Luego se hizo otro estudio que lo puso en duda y demostró que no era eficaz. Y yo creo que este estudio, y conozco muy bien a la autora, creo que no está bien diseñado. Pero bueno, entonces yo me quedo con la idea de que sí que puede ser eficaz, pero no universalmente eficaz. Es decir, una persona que come bien, come de todo, dieta mediterránea, y este es el problema, y no tiene un déficit local, porque uno puede tener niveles adecuados sistémicos, pero por lo que sea, no niveles locales adecuados, pues puede beneficiarse. En plan práctico, yo lo suelo prescribir, y más si veo que el paciente no come bien, lo suelo prescribir. Y bueno, pues mal nunca va a hacer. Ese caso que me comentas, y bueno, se pueden sacar de muchas cosas, tanto de aceite de pescado, de lino, de
de las vallas que me has dicho, que son muy ricas muchas. Yo tengo un paciente que me ha recordado esto que me has dicho, lo mismo, pues que lo tenía todo, tenía yo mucha prisa ese día y solo se me ocurrió decirle, tome, preparado de aceite de lino, y al poco tiempo vino a decirme que muchas gracias, que estaba curado y que ya no iba a volver. Entonces yo me quedé con la boca abierta. Entonces, yo creo que esto se junta con gente que realmente tiene déficit de estas sustancias. En definitiva, no cuesta nada prescribirlo y hay opciones baratas que no son las pastillas, aunque para la gente que lo pueda permitirse, pues viene muy bien ya en pastillas, y hay, pues bueno, hay fuentes naturales o casi naturales en farmacias, en herbolarios, y nunca viene mal tomarlo, la verdad, nunca viene mal. O sea que la respuesta es que sí, que hagámoslo. Fenomenal. Y otra pregunta. ¿Por qué razón los ojos lloran cuando, después de haber tenido crisis terribles de ojo seco, ¿no? El paciente pasa de estar con los ojos secos totalmente y de pronto un mal día, porque es malo, lloran. Es una lágrima como, no es una lágrima propiamente dicha, sino que se le ponen acuosos y por mucho que se seque, siempre va a tener los ojos acuosos pero secos. Ya sé que suena Sí. contradictorio, pero es la sensación. No, mira, ¿A el qué se lagrimeo debe? se ha descrito como un síntoma. Pueden ser dos escenarios. Uno es porque muchas veces se asocia déficit de la capa lipídica. La capa lipídica hace que la lágrima, la parte acuosa que debe estar, digamos, en la posición, para que me entendáis, entre cada parpadeo, no aguanta entre cada parpadeo y se nos cae. Por eso muchos pacientes que dicen que cómo voy a tener el ojo seco si se me cae la lágrima, pues les tenemos que explicar que es que en realidad este término es muy malo, porque no debería llamarse enfermedad de ojo seco, sino disfunción lagrimal u otro término, porque la ¿Eso es gran mayoría espantoso? de los ojos secos no se debe a déficit de producción, sino alteración de la calidad de la lágrima. Pero lo que me preguntas es, en vuestro caso, tengo un déficit claro de producción también. Bueno, pues porque un estímulo importantísimo para producir lagrimeo es irritación e inflamación. En esos cuadros que os he mostrado, cuando hay filamentos, hay una irritación tan grande que un mecanismo natural que tenemos para intentar librarnos de esa irritación es el lagrimeo. Por ejemplo, si yo voy por la calle, se me mete una partícula que se me queda pegada en la córnea o en cualquier sitio, además de hacer esto, espero que me estéis viendo, de cerrar el ojo, de este blefarospasmo, se me provoca un gran lagrimeo. Es una respuesta refleja para intentar que lo que ha entrado en el ojo se salga. Entonces, siempre que hay inflamación brusca, irritación, el lagrimeo es una especie de mecanismo defensivo, que en este caso pues no logra, es decir, no es por un cuerpo extraño, sino porque realmente hay filamentos o queratitis. ¿De acuerdo? Entonces, y muchos de vosotros decís, es que esa lágrima me molesta, me quema, me escuece, va cargada de moléculas inflamatorias porque está producida por una glándula lagrimal que está inflamada. Y vuelvo otra vez más a lo importante que es desinflamar esa lágrima. No sé si ha quedado claro, Jenny. Sí, 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 perfectamente. La verdad es que en la primera parte, cuando tú dices que es un déficit de la capa lipídica, ¿estamos hablando de un ojo tantálico, llamado tantálico, o no tiene nada que ver con eso? Bueno, esto del ojo tantálico creo que es de mi querido profesor Murube. Juan Morube, sí, Murube. que quería simplificar la clasificación del ojo seco y lo dividió en 10 tipos y lo complicó un poquito. Creo que el tantálico es cuando hay una alteración intrínseca de la superficie en sí, como por ejemplo en casos de, o sea, donde ahí empieza el problema y no tanto en las glándulas, por ejemplo en un Steven Johnson, un pemfigoide, problemas intrínsecos de la superficie en la que la lágrima, a pesar de que esté ahí, no logra bañar adecuadamente, ni meterse, ni nutrir, etcétera. Es como una lágrima que está, pero no logra hacer su función porque la superficie está muy alterada. Ah, No sería muy bien. exactamente vuestro caso. Bien, ahora la pregunta del millón. ¿Qué opinas de la Crisert, que nos trae de cabeza a todos? Pues mira, la Crisert, a ver, yo lo conocí siendo residente
yo creo que hace 35 años o más, o 40, no me acuerdo ya, y porque estaba comercializado. La experiencia entonces era que el escaso paciente que lo toleraba estaba feliz porque tenía una liberación continua de lágrima. Bueno, o sea, el granito de arroz ese, la mayoría de los pacientes lo perdían, noto que tengo metida una piedra y la mayoría de los pacientes no lo toleraban. Y ese ha sido el problema, que en la gran mayoría de los pacientes no fue útil y la compañía dejó de poder venderlo porque no lo vendía sencillamente. Entonces, si una compañía no vende un producto, aunque sea eficaz para una minoría, pues lo deja de fabricar. Y reducido a algo sencillo de entender, ese es el problema. Ese es el Pero problema. entonces, por qué algunos oftalmólogos lo siguen prescribiendo? Lo que me gustaría saber es cómo lo consiguen, porque yo escribí a raíz de esta conversación que hemos tenido antes, Jenny, pues escribí al doctor Steve Lufelder, que es una auténtica autoridad en todo esto, trabaja en Houston, y me dijo pues que está medio desaparecido, que bueno, pues que alguna vez algún paciente que él le daba el contacto directo de Bausch + Lomb, pero que él ya ni se metía a intentar conseguirlo porque no lo lograba casi nunca. Ese es el problema. Sí, es que es una verdad. Es que no estoy segura ahora mismo si se ha dejado de fabricar o en cantidades ridículas. Entonces, creo que es una batalla perdida y que vale más la pena que las compañías farmacéuticas, que a ver si nos escuchan e intenten hacer algo similar, pero en vez de en plan como es el Acriser, que es como un grano de arroz, pues algo más plano, que se tolere mejor, que no se pierda continuamente, porque si solo un 1% de los pacientes les va bien, pues el 1% a los que va bien estáis muy enfadados, pero es que hay 99 que no lo toleran y Así es. sencillamente no se puede fabricar algo que no da ningún beneficio económico porque, bueno, son ONGs, tienen que ganar dinero, que tienen que dar de comer Ya. a sus empleados. Claro, sí, Lamentablemente es una verdad, vamos, contemplo. es así. Pero Y quiero un voto a favor de las compañías, porque son ellas las que nos traen los fármacos y son ellas las que investigan para que esos fármacos puedan llegar a nosotros. O sea que es que alguna persona se empeñan en verles como los enemigos que me lo ponen todo muy caro y no es así, no es así. Ellos son los que invierten en investigación para que podamos tener los fármacos que tenemos. O sea que hay que trabajar con ellos. así es, así es. Hay una pregunta que nos ha llegado que dice que ¿por qué se me inflaman los párpados cuando los noto más secos? ¿Y por qué me lloran con el viento si tengo el ojo seco? Bueno, de que me lloren con el viento, eso es lo que te he comentado antes. El viento, lo que llamamos ambientes adversos, que son viento, aire acondicionado, etcétera, la capa eh, lipídica es la que se está yendo, se está yendo más con ese viento y la Ujú. lágrima se evapora más deprisa. ¿De acuerdo? Ya, Entonces, notamos esa sensación de sequedad, pero como es la capa lipídica la que falla, sí. se me cae la lágrima. O sea, ese lagrimeo que es en realidad epífora más que lagrimeo, porque no es un exceso de producción, sino un exceso de eliminación. Es por eso, es signo de que te está fallando la capa de grasa también. Y bueno, Y los párpados signos se de hinchan porque las inflamación. glándulas de meiomio están muy inflamadas y las glándulas de meiomio están en los párpados. Tenemos 40, 30 en cada párpado y cuando se inflaman, pues hay veces que abultan más. Mm. Siempre que no se metan otras cosas, que luego hay, bueno, pues edemas por otro tipo de razones asociadas, de hipersensibilidad de contacto, etcétera. Pero es por eso, la glándula de meiomio ocupa un importante espacio dentro del párpado. Y la conjuntiva también, la conjuntiva, al dar la vuelta a los párpados, muchísimas veces la vemos muy inflamada. Bueno, pasamos a luz pulsada, que ya lo has mencionado. Unos minutillos solo, que tengo que Unos conectarme. minutillos, ya que ya no te queda mucho ya. ¿La luz pulsada evitaría el tratamiento con corticoides? No. De hecho, yo los que recomiendo luz pulsada siempre les trato primero. Ujú. Vale, bueno, O pues sea, no, porque además la luz pulsada, en caso de Sjögren, la luz pulsada va a actuar sobre las glándulas de meibomio. Y ya, o sea, no va, que se sepa, no vamos a actuar sobre otro tipo de glándulas, ni sobre la superficie ocular, ni en la conjuntiva. Entonces es un tratamiento que ayuda, pero no sustituye. vale, entonces estaríamos diciendo de que la luz pulsada es más específica para las glándulas de Meibomian.
Sí, de hecho, la luz pulsada viene del mundo de la dermatología. Si recordáis esa imagen que os he puesto con esa máscara y esa especie de sonda y demás, eso viene de la dermatología. De hecho, esas máscaras ocupan toda la cara para la rosácea ocular y luego se han adaptado para la oftalmología porque la rosácea es una enfermedad de glándulas de grasa que se asocia es muy frecuente, de glándulas de grasa. ¿Dónde tenemos más glándulas de grasa? Aquí, pero desde luego donde más hay es en los párpados. Entonces, pues alguien pensó, pues vamos a tratar los párpados que justamente ocasionan muchísima patología, con toda la razón del mundo. Entonces, Bueno, es una pues cosa más que no teníamos antes, desde luego. ya, Una pena que un poquito efectivamente. caro. Bueno, hay mucha gente que está preguntando, pero lamentablemente, pues sabemos que te tienes que marchar. Bueno, nosotras nos quedaremos un poquito más. Vale, y si queréis Muchísimas que me conecte gracias. otro día, no hay ningún problema, ¿eh? De verdad, es que hoy ha coincidido que tenía este compromiso con México que no podía cambiar y vosotros tampoco podíais otro día, pero sí que si otro día os viene bien, pues ya me lo Bueno, comentas. pues ya Vale, lo hablaremos. Es que muy la bien. próxima semana es el Día Mundial y entonces Sí, ya estamos hasta arriba. Pero ya empezamos el verano, en agosto cerramos por vacaciones, hasta septiembre ya nada. Bueno, pues muy nada, bien. muchísimas Muchísimas gracias gracias. de nuevo, ¿eh? Gracias a vosotras. Seguimos en Un auténtico placer. contacto.